En 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 hasta el 17, dice la palabra de Dios: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si ustedes recordarán, anteriormente nos dijo Jesucristo que vamos a padecer, pero por causa de la justicia. Aquí lo acabamos de leer otra vez para recordar eso. Pero dijo, son bienaventurados si así lo hacen. Si pasan cosas difíciles por hacer lo correcto, son bienaventurados. Y el capítulo 15 dijo, en lugar de estarse asustando por las cosas difíciles, santifiquen a Dios. Así es como cerró el capítulo anterior, ¿no? La predicación anterior. Ahora dice el capítulo 15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ahí está, estar siempre preparados. Y pues esta cita bíblica se le da siempre un uso para que nosotros debemos de siempre estar preparados teológicamente, doctrinalmente, en conocimiento bíblico, para defendernos y para poder nosotros hablar de la palabra de Dios, que es muy importante hacer eso. Es por eso que en esta iglesia y en muchas otras iglesias alrededor del mundo hacemos clases bíblicas como escuela dominical, entrenamientos entre semana, entrenamiento un sábado, clases de diferentes tipos para entrenar y capacitar a la gente y llenarla de conocimiento para que puedan estar entonces preparados a enfrentar el mundo con todos sus engaños que trae el mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí en Colosenses nos está advirtiendo, cuida, ponte listo, que nadie te engañe. Y dice bien claro, van a usar filosofías, sutilezas, van a usar las tradiciones, van a intentar engañarte, pues cuida que no te engañen. Anteriormente el versículo 7 nos dijo cómo, dice, debemos de estar arraigados y sobreedificados en Jesucristo, debemos de estar confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y esa es la manera, según la palabra de Dios, de reafirmarnos, de nosotros estar preparados para que nadie nos engañe. Ya en el capítulo 4, versículo 6 de Colosenses, la palabra dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y aquí está involucrando conocimiento, dice, para que sepas cómo debes de responder. Tienes que conocer cómo hay que responder. Muchas veces nosotros nomás respondemos por responder. No hay una meditación antes de que salgan las palabras. No hay una preparación antes de que venga ese momento de esa conversación. Y entonces cuando respondemos, muchas veces cometemos errores. Yo creo que la gran mayoría de nosotros lo hemos hecho, que nos enfrenta a alguien con algún tema, X tema, y cometemos errores si respondemos sin meditar. Entonces aquí dice, no, para que sepas cómo debes de responder a cada uno, que tus palabras sean con gracias, sazonadas con sal. O sea, cuida lo que vas a decir. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Pablo le insiste a Timoteo, le dice que prediques la palabra, que instes. Aquí es Reina Valera, otras versiones dices que estés listo
a tiempo y fuera de tiempo. Estés preparado a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y otra vez, ¿cómo va a estar preparado? Pues escudriñando las Escrituras, llenándose conocimiento, viendo lo que está guardado en la palabra de Dios. Es muy triste darse cuenta que muchos cristianos que tienen muchos años en los caminos, en el camino de la salvación, y no están preparados para presentar una defensa. Ya en Mateo, ustedes recordarán que el Señor Jesucristo nos advirtió en el capítulo 10, versículo 16 de Mateo. Jesucristo dijo: yo los envío en medio de lobos. Así dijo Jesucristo: los envío en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. Y ahí está la otra vez la palabra prudentes. Algunos otros dice astutos. Sea astuto como serpiente y sencillos como palomas. O sea, necesitas prepararte con conocimiento para que sepas cómo debes de responder a cada persona. Pero volviendo a Primera de Pedro, aunque esta cita se usa mucho para motivar a la gente en prepararse teológicamente y doctrinalmente, no es la intención de Pedro al decir eso en realidad. Usted recuerde el contexto de Pedro. Pedro le está hablando a una iglesia perseguida, a una iglesia que está siendo, pues se la está pasando mal por creer en Jesucristo. A algunos de ellos les están quitando sus propiedades, algunos de ellos los están encarcelando, a unos los están matando. Y se escribe Pedro ya por el tiempo donde estaba el emperador Nerón, y ese hombre persiguió a los cristianos tremendamente. Entonces, la defensa que les está diciendo no es una defensa porque los romanos y los judíos y todos los helenistas querían ponerse a discutir con los cristianos. No estaban dispuestos a eso en realidad. Eran muy pocos los que se paraban a escuchar. Más bien, primero llegaban las piedras a los cristianos, o la flecha o la espada, antes de llegar los oídos de las personas. Entonces, en realidad, dice en el versículo 16, cómo debemos estar preparados según el contexto de Pedro. O sea, no está mal. De hecho, necesitamos todos tener ese conocimiento bíblico. Sobre todo el día de hoy, que hay tanta mala doctrina dando vuelta por todos lados. Pero aquí, el versículo 16 dice, ¿de qué está hablando? ¿Cómo debemos estar preparados? Y dice, teniendo buena conciencia. Es lo que dice Pedro. Es lo que dice Pedro. Dice, estad siempre preparados, teniendo buena conciencia. Si usted junta las dos ideas del 15 y del 16. Y dice, ¿por qué? Dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, siempre va a tener gente que hable mal de usted, pero dice, para que esos que hablan mal de ti sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, teniendo buena conciencia es sabiendo que estoy viviendo una vida correcta, que estoy haciendo las cosas de la manera correcta, de una manera ética, de una manera moral, de una manera legal, de una manera no solamente agradable ante los ojos de los hombres, pero sobre todo agradable ante los ojos de Dios. Y por eso dice, vuestra buena conducta. Es la manera en que vas a tapar bocas. Es la manera en que vas a llegarle al corazón a las personas cuando te van a buscar algo y no van a encontrar nada. Entonces, mucho más allá de tener amplio conocimiento de la palabra de Dios, está tu testimonio. Y no le estoy diciendo, es muy importante de conocer la palabra de Dios, pero tenemos a muchos cabezones en las iglesias el día de hoy. Tienen una cabezota de conocimiento, grandotota, así, un cabezón, un grandote, pero tienen un testimonio para el arrastre, un muy mal testimonio. Y ellos le quieren dar a conocer hasta de qué tipo de chicle masticaba Noé, y le quieren dar, no sé, de qué color era el arca de Noé, y le quieren decir tanta información, si la zarza que ardía estaba de este alto, o si estaba así de ancha o así de delgadita, y le avientan
tanto conocimiento, pero su vida, su testimonio está tan vacío, tan hueco, que por más de que digan, esas palabras no traen poder, no traen empuje, no logran un cambio, porque la gente al oírlos y estar sabiendo, al estar viendo estas palabras asombrosas que dicen, pero tener atrás de su cabeza, ¿quién, qué tipo de persona, qué tipo de conducta tiene esa persona? Gracias. Esa persona que lo está diciendo, entonces las palabras se quedan ahí en vano. Es como aquella mujer en el libro de Hechos que tenía un espíritu de adivinación y iba tras de los apóstoles, tras de los hijos de Jesucristo, gritando que estos son hijos del Dios vivo y predican la verdad. Pero ella misma tenía un demonio, ella misma tenía un mal testimonio. Y lo que estaba diciendo no importaba para cambiar y transformar el reino, no tenía un impacto, a tal grado que se voltea el apóstol y le saca el chamuco. Porque por más de que estuviera diciendo cosas poderosas y asombrosas, en realidad estaba lastimando el evangelio con ese testimonio en lugar de ayudarlo. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Y esos cabezones que tienen un conocimiento pero una vida bien diferente, lo que están haciendo es dañando a la iglesia. Que terminamos dañando a la iglesia en lugar de ayudarla. Y eso es lo que usted y yo escuchamos por todos lados. Yo no quiero ser como esos hipócritas, yo no quiero ser como esos mentirosos, yo no quiero ser como ese avaricioso, yo no quiero ser como ese tacaño, yo no quiero ser como ese tranza, yo no quiero ser como ese que es bien mal hablado acá y allá en la iglesia se cree muy santo. Entonces la palabra de Dios está diciendo, la manera que vas a estar preparado, de la manera que te vas a poder defender, es tu comportamiento, es tu buena conducta. Esa es la manera en que tú vas a poder estar preparado para defenderte, tu comportamiento. Mira, allá en Tito, en el capítulo 1, por ejemplo, y en 1 Timoteo, en el capítulo 3, y también en 1 Timoteo, ya en el capítulo 3, nos da instrucciones para los ancianos, que tienen que tener de requisito los ancianos. Nos da instrucciones para los obispos, qué requisitos tienen que tener los obispos. Y nos da requisitos, las instrucciones de qué requisitos tienen que tener los diáconos. ¿Okay? Y entre todo eso, levemente se menciona la capacidad para enseñar o el conocimiento. A lo que todas las citas le hacen énfasis. Fíjese, por ejemplo, en Tito dice que sean irreprensibles, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, que no sea soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, no de lo ajeno, sobrio. Eso es lo último, no dice, me lo inventé porque es como que cae chido. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿En qué se enfoca? En el testimonio de la persona. En el testimonio, en Timoteo 3, hacia los obispos, dice que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que sea amable, apacible, que no sea avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Está hablando del carácter, del testimonio de la persona que está dando. Ya hacia los diáconos todavía continúa y les repite muchas cosas, pero dice, otra vez, honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso fue en 1 Timoteo 3:8, ¿no? Entonces, ya el último fue el 3:9. Entonces, si se fija, ese es el énfasis que la palabra de Dios siempre le va a hacer. ¿Cómo me defiendo? O sea, ¿a quién le pongo unos golpes? ¿A dónde? ¿A quién enterramos? No, la manera de defenderte es con tu buena actitud, con tu buen comportamiento, con tu diario vivir, constantemente, porque por ahí es por donde te van a atacar eventualmente.
eventualmente. Entonces, puede pelear usted todo lo que quiera, si existe el infierno, si no existe, si existen los ángeles o si no, los ángeles, si tienen alas los ángeles, si tienen aureola, ¿cómo se llama esa cosa? Esa rueda en la cabeza, es que yo le llamo halo. Si tienen el halo, entonces, puede discutir todo lo que sea, pero nadie va a lastimar la iglesia, al menos de que le lleguen a su mal testimonio. Esa es la manera. Eso es donde debemos de estar preparados. Entonces, la principal línea de defensa personal, brother, es la conciencia, es el testimonio. Eso es lo primerito, lo primerito. ¿Sabe que entre todos estos, a través de los años, televangelistas, estos predicadores de la televisión, y que se han hecho muy famosos y muy grandes, usted se da cuenta que muy pocos de ellos pasan la prueba del tiempo. Muy pocos de ellos pasan la prueba del tiempo. Son pocos los pastores que salen en la televisión, digo porque son los más conocidos, ¿no? Que a través de los años mantienen buen testimonio, que son dignos de ser admirados y seguidos. Pocos los pastores como Stanley, que a pesar de los años se mantuvo fiel y firme y vivió lo que predicó. Pocos los predicadores como Billy Graham, que a pesar de los años él dio un testimonio asombroso. Pocos los predicadores como John MacArthur, que no ha tenido cola que le pisen a través de décadas y décadas y décadas de predicar la palabra. Y son muy pocos. De ahí en fuera, usted empieza a ver a un montón que tienen miles y miles y miles de seguidores y ve su vida y tienen una cosa horrible, un testimonio horrible. Recientemente en mi trabajo, y le estoy diciendo apenas hace unos 3, 4 días, hablaba con un oficial de policía, estaba hablando de la palabra de Dios. Y este oficial de policía me dijo que en su juventud él estuvo yendo a una iglesia en Colorado, junto con su mamá y su padre, y que esta iglesita era muy chiquita en el principio, tenía unos 5 o 6 miembros, y luego de repente creció, y luego se unieron a otra iglesia, y ¡bum!, de repente ya estaba grandísima, el pastor ya tenía una mega iglesia. Y el pastor predicaba en contra de la homosexualidad, como no tienen ni idea. Y en la carretera, en las banquetas, iban a hacer protestas en contra de la homosexualidad. Y el pastor traía la pancarta. Y luego iban a donde vendían cosas para adultos homosexuales. Y ahí se ponían todos. Y dice, con el tiempo, el pasar de los años, esa tienda de adultos a un lado tenía una tienda de partes de autos, como ferretería, algo así también. Me dieron trabajo ahí. Y dice, y en la noche cuando estaba trabajando, yo vi al pastor que entró a la tienda, esa de adultos. Y luego, un mes después, lo volví a ver, que entró a esa tienda y salía con una bolsita. Dice, eventualmente ese pastor salió en las noticias porque unos hombres, no sé cuál es el nombre correcto para esos hombres que se rentan, que son homosexuales. También es así. Un hombre en especial homosexual que renta su cuerpo salió en las noticias diciendo, pues ¿de qué habla este pastor atacando a tanto homosexual? Si tiene tanto tiempo él rentándome, ¿no? Y con el tiempo se le cayó todo el show. Todo el show se le vino para abajo. La iglesia fue despedazada. Él ya no quiso volver a la iglesia. Su familia ya no quiso volver a la iglesia. Se les vino todo para abajo. Se lastimaron cientos y miles de personas con eso. El día de hoy él me está diciendo que el pastor ese tiene una iglesia en Arizona de homosexuales. Y a mí me sorprendió mucho porque curiosamente yo vi el documental de ese pastor hace un par de años atrás, porque fue conocido por todos Estados Unidos. O sea, es muy fácil predicar y decir, yo soy, que sigue la verdad y que hace esto, pero en realidad
tu línea de defensa principal es tu testimonio. Y la verdad que eventualmente es lo que lo va a alcanzar a uno. Y eventualmente es lo que va a terminar lastimando a la iglesia. Entonces la palabra de Dios nos lo deja bien claro. Teniendo buena conciencia, dice versículo 16 de 1 Pedro 3, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Pues es que se supone que somos la luz del mundo, ¿no? Y somos el reflejo de Jesucristo, que es la luz del mundo y de todo el universo. Y la manera de alumbrar, según Jesucristo en Mateo capítulo 5, en el versículo 16 dice que debemos estar en alto, porque ninguna luz se pone escondido. Dice en alto, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, el versículo 16 de Mateo 5, para que vean, ¿cómo dice? Para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras. Y volvió a lo mismo Jesucristo, el testimonio. La luz alumbra con tus buenas obras. Y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí está la defensa siendo efectiva. Al ver las buenas obras, las personas van a terminar glorificando a vuestro Padre. De eso se trata. Esa es la razón por la cual nosotros no debemos de estar en pleito con todo el mundo y buscando descontarnos. El mismo versículo 15 dijo estar siempre firme, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Fíjese, dijo mansedumbre y reverencia. No pleito de golpes o voy a ganar esta discusión o voy a hacer pedazos a este. Mansedumbre, no intentando nosotros jamás derrotar al enemigo. Eso es algo yo creo que bien importante entender. Estamos en un campo de batalla, todo el cristiano dice, oh, el campo de guerra, estamos en medio de una guerra espiritual, estamos en el campo de batalla, pero lo difícil es que el mismo campo de batalla, el mismito campo de batalla es el campo misionero. O sea, no estamos para destrozar al enemigo, sino para ganar al enemigo para Cristo. Por eso el ganar argumentos no nos importa. Lo que nos importa es ganar a las personas para Jesucristo. Eso es lo importante. Por eso nosotros nos cuidamos cómo nos comportamos, cómo vivimos, porque la idea principal es ganar a esos que son enemigos para Jesucristo. Fuera muy fácil si la idea es descontárnoslo, ¿no? Vamos a echárnoslos a plato todos estos, pero no es la idea es ganarlos. Y entonces la cosa se pone un poco color de hormiga cuando nosotros no agarramos la onda que el campo misionero es el mismo que el campo de batalla. Y entonces no podemos estar usando armas normales en un campo de batalla cuando lo que intentamos hacer es atraerlos hacia nuestro lado. Mateo capítulo 18, versículo 6 en adelante, Jesucristo estaba hablando de unos niños, pero dijo bien clarote, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en el fondo del mar. Y luego el versículo 7 de Mateo 18 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Digo, el mismo que estás intentando descontarte es el que tienes que ganarte para Cristo. Tienes que hacerlo de una manera sabia, de una manera espiritual al último. Y eso es lo que están viviendo en el tiempo de que Pedro escribe esta carta. Están contra todos estos que quieren matarlos, que quieren encarcelarlos, que los tratan como ciudadanos de segunda categoría y ellos no pueden responderlas de la misma manera, no se pueden bajar al nivel de los demás. Ellos simplemente tienen que mantener la categoría de un cristiano, tienen que mantener la clase en lugar de bajarse a arañazos y gritos, pellizcos y mordidas. Mordidas, se me fue el aire. Deben de mantenerse siempre listos, fuertes, pero en Jesucristo.
Ya en Tito, el capítulo 3 de Tito, ahí comenzando Tito, dice, hacia nosotros, no nomás se le escribe a Tito, pero es algo que debemos nosotros vivir. Dice que debemos de estar dispuestos a toda buena obra. Debemos de estar dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen. Nosotros no debemos de hablar mal de nadie, dice. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nos atacan, nosotros no. Esa no es la manera de estar preparados para defendernos. Nos golpean, nosotros no. El Señor Jesucristo lo dejó bien claro. Si te dan en una, pon la otra. O sea, la idea no es ganarle los golpes a nadie, ¿no? Por eso el versículo 9 aquí mismo de 1 Pedro 3 nos dijo bien claro anteriormente, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Fíjese cómo debemos de responder, lo mismo que Jesucristo nos enseñó todo el tiempo que anduvo aquí caminando, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Entonces por eso, versículo 15 dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, debes de estar preparado. Y otra vez, la manera de estar preparado no es comprando una perilla de boxeador y ponerte bien macizo, o levantar pesas, o aprendiendo karate, taekwondo, judo, aikido, cualquier otra. ¿Cuál es la brasileña? Ándele, no, la manera de estar preparado no es esa. La manera de estar preparado es con tu testimonio. 13 segundos, vamos a acabar en 13 segundos. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Ya al final es como dice, hermanos. Mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios quiere que padezca, es mejor que así suceda, pero va a suceder haciendo el bien. Y a mí me interesa mucho como dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, porque en realidad si usted le pone atención a esa frase, vas a padecer. En esta vida vas a sufrir. Es mejor que sufras haciendo el bien, a que lo hagas haciendo el mal, ¿no? La semana pasada hablamos tantito de esto y alguien, 2 personas o 3, ya no sé cuántas, quisieron un poquito más de información sobre si es cierto que Dios está en control. Si usted recordará, usamos de ejemplo a Job para recordarles que Dios está en control de todas las cosas. Yo nomás le voy a aventar unos versículos bien rápido y usted dígame si Dios está en control de todo, de lo bueno y de lo malo que sucede en este mundo. Por ejemplo, en Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Isaías 46, 9 al 11, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Amós 3:6, ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya enviado? Dios permite las cosas, brother. Ejemplos, ya los vimos, Job, aún con Pedro, Satanás le pide permiso a Dios. Desconocemos los motivos, pero muchas veces desconocemos los motivos, pero reconocemos que Dios está en control absolutamente de todas las cosas.
y tiene poder para hacer todo lo que quiere. Y si Él deja que algo que no nos gusta sucede, es porque Él tiene un propósito mucho más asombroso de lo que nosotros podamos pensar.